Buen día, mi nombre es Lourdes María Vicente Chitic. Mi número de carnet es 2020-30-98-3. Actualmente estudio en el Centro Universitario de Occidente de Quetzaltenango, Guatemala. Estoy en la División de Humanidades, específicamente en la carrera de Psicología, y estaré hablando acerca de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se centra en comprender los fenómenos desde su ambiente natural y en relación con el contexto. El propósito es examinar la forma en que ciertos individuos perciben y experimentan fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. Lo primero que tendremos que saber es que debemos mantener la mente abierta y estar preparados para adaptarnos al cambio. Esto es lo que nos dice Roberto Hernández Sampieri. ¿Qué implica plantear el problema de investigación cualitativa? Una vez concebida la idea del estudio, como investigador debes familiarizarte con el tema en cuestión. Imagina que estás interesado en realizar una investigación sobre una cultura indígena, sus valores, ritos y costumbres. En este caso debes saber a fondo dónde radica tal cultura, su historia, sus características esenciales, actividades económicas, religión, nivel tecnológico, total aproximado de su población y otros datos. Una vez tengas esto completo o información acerca del tema que has elegido, puedes pasar al planteamiento cualitativo. Esto conlleva Entonces se inicia con el propósito u objetivo. Debe colocar la atención en la idea fundamental de la investigación. Si hay más de una intención principal, debes fijar objetivos complementarios en una o más oraciones por separado, para mayor claridad, que expresen lo que se pretende conocer. Creswell recomienda a quienes se inician en la investigación cualitativa plantear el propósito en un párrafo aparte y concentrarse en un solo fenómeno. Otras sugerencias para plantear el propósito son usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, como utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno. Por ejemplo, emplear un lenguaje neutral, no direccionado, evitar palabras, principalmente adjetivos calificativos, que puedan limitar el estudio o implicar un resultado específico. No utilizar términos como útil, positiva, agradable, negativa, etc., porque sugieren un resultado que puede o no ocurrir. Incluir una definición general de trabajo. Esto quiere decir incluir diferentes puntos de vista. Mencionar los casos de estudio, unidades de muestreo o análisis. Por ejemplo, si son personas, hechos, procesos, productos, grupos, organizaciones o unidades de cualquier otra naturaleza, pero se debe definirlos.
Identificar el lugar o ambiente inicial de estudio, por ejemplo, hogares, laboratorio, escuelas, empresas, eventos, simuladores, hospitales, sitios históricos, un área geográfica o comunidad. Como complemento a los objetivos de investigación, debes plantear las preguntas de investigación, aquellas que pretendes responder al finalizar el estudio, para lograr los objetivos. Las preguntas de investigación deberán ser congruentes con los objetivos. Veamos algunos ejemplos de guiones para preguntas cualitativas. En el uso de Internet para conocer parejas, podemos colocar como pregunta: ¿de qué forma utilizan los participantes del Internet para conocer a parejas románticas y sexuales? Esta vendría siendo una pregunta exploratoria, y así también pueden darse preguntas descriptivas o explicativas. La justificación. Es importante en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. Es más que todo guiarnos de datos e información que pueda sustentar nuestra investigación. Asimismo, en la justificación puedes incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque tu abordaje sea cualitativo. Por ejemplo, si la investigación es sobre las consecuencias del abuso sexual infantil, el planteamiento puede enriquecerse con datos y testimonios. Por ejemplo, estadísticas sobre el número de abusos denunciados, sus consecuencias y daños. La viabilidad es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y las capacidades. ¿Es posible llevar a cabo el estudio? ¿Tengo o tenemos los recursos para hacerlo? En relación con las deficiencias en el conocimiento del problema, es necesario que indiques qué contribuciones hará la investigación al conocimiento actual. Al plantear el problema, es importante que tengas en mente que la investigación cualitativa se realiza primordialmente en los ambientes naturales de los participantes o unidades de análisis. Las variables no están controladas ni manipuladas. De hecho, inicialmente no definimos variables, sino conceptos generales como emociones, vivencias y mecanismos de confrontación. Los significados se toman de los propios participantes, y los datos no se reducen únicamente a valores numéricos. Con esto se realiza el planteamiento inicial. Cuando tengamos ya el propósito, los objetivos y la pregunta de investigación, comenzaremos a contactar a las personas con las que trabajaremos nuestra investigación, a los participantes potenciales y a recolectar datos. Efectuada la primera entrevista o realización del método que usemos, podemos empezar a percatarnos de más detalles. Otra manera que te sugerimos para comenzar a plantear el problema de investigación es a través de un procedimiento muy sencillo. Primero defines el concepto central de tu estudio y los conceptos que consideras se relacionan con él, de acuerdo con tu experiencia y la revisión de la literatura. Posteriormente, vuelves a revisar el esquema a lo largo de la indagación y vas consolidando, precisando o modificándolo conforme recoges y evalúas los datos. Un ejemplo de esto puede ser: o bien el planteamiento podría enfocarse en el concepto central y otros conceptos relacionados extraídos de nuestras reflexiones, experiencias y la revisión de la literatura. El planteamiento puede ser más o menos general y debe ubicarse en un contexto, de la siguiente forma. Fathom identifica las siguientes áreas y necesidades como adecuadas para planteamientos cualitativos.
referentes a procesos. El centro de la investigación está conformado por las experiencias de los participantes en torno al proceso, particularmente si subraya resultados individualizados. Es necesaria información detallada y profunda acerca del proceso. Se busca conocer la diversidad de idiosincrasias y cualidades únicas de los participantes inmersos en el proceso. El punto de partida de una indagación cualitativa es la presencia del investigador en el contexto donde comienza su inducción. Basta con señalar que la literatura es útil para detectar conceptos clave y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones. El planteamiento se fundamenta en las investigaciones previas, pero también en el proceso mismo de inmersión en el contexto, la recolección de los primeros datos y su análisis. Se establece durante el proceso. El investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos, o las hipótesis son uno de los resultados del estudio. Las hipótesis se modifican sobre la base del razonamiento del investigador, las experiencias y las circunstancias. Se trata pues de hipótesis emergentes y derivadas del propio desarrollo de la indagación. Una vez que has elegido un ambiente, contexto o lugar apropiado, comienzas la tarea de responder a las preguntas de investigación. El ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema. Puede ser un hospital, una o varias empresas, el área de producción de una fábrica, una obra civil, una zona selvática, una universidad, una plaza pública, los hogares donde viven los participantes y otros. La primera tarea es explorar el contexto que seleccionaste inicialmente, lo que significa evaluarlo para cerciorarte que es el adecuado, incluso para considerar tu relación con el ambiente y resolver cualquier situación que pueda entorpecer el estudio. Esterberg recomienda que te preguntes, ¿me conocen en dicho ambiente? Si es así, ¿cómo puedo solucionarlo? Y si soy muy distinto a los participantes del estudio, ¿cómo puedo solventarlo? ¿Qué significados tiene para mí el contexto? ¿Puedo manejarlos? Asimismo, es preciso que estimes tentativamente el tiempo aproximado que te llevará el estudio y revalorar su viabilidad, porque, como menciona Mertens, dos dimensiones resultan esenciales respecto al ambiente: conveniencia y accesibilidad. La primera responde a las siguientes interrogantes. El ambiente definido contiene los casos, personas, eventos, situaciones, historias o vivencias que se necesitan para responder a las preguntas de investigación. La segunda tiene que ver con el cuestionamiento. ¿Es factible realizar la recolección de los datos? ¿Podemos acceder a los datos que necesitamos? Es imprescindible que les expliques el estudio y por qué fue elegido el ambiente. ¿Quiénes serán los participantes? ¿Cuánto tiempo aproximadamente estimas estar en el campo? ¿Qué se va a hacer con los resultados? ¿Dónde se pretende publicarlos? Asimismo, puedes contribuir a la solución de un problema, elaborando un plan o manuales. Debes seleccionar opciones de ambientes o lugares por si el acceso al contexto original te es negado o restringido más allá de lo razonable. Las recomendaciones para tener mayor y mejor acceso son: desarrolla relaciones y gánate la confianza de todos siendo amable, sensible, cooperativo y empático. Apoya a los participantes en alguna necesidad. Detecta y cultiva varios informantes clave para contar con diferentes perspectivas. Nunca mientas ni engañes. Establece lo que tienes en común con los participantes. Agrega al equipo del estudio una persona con las mismas características de los participantes. Planea el ingreso al ambiente y hazlo de la manera más natural. Demuestra un genuino interés por la comunidad. Recuerda que la planeación del ingreso no es exacta y hay que estar preparados para cualquier contingencia. Es muy difícil ser invisibles en el contexto al momento de ingresar, pero con el tiempo ya se volverá algo totalmente normal. Nunca eleves las expectativas de los participantes más allá de lo posible. Y debes estar abierto a todo tipo de opiniones y escuchar las voces de los participantes.
Como investigador debes hacer una inmersión total en el ambiente, lo cual implica decide en qué lugares específicos vas a recolectar los datos y validar si las muestras o unidades se mantienen. Esta labor, a diferencia del proceso cuantitativo, no es secuencial, sino que va ocurriendo paulatinamente. De hecho, la recolección de datos y el análisis ya se iniciaron en esta etapa. Observa lo que ocurre en el ambiente, desde lo más ordinario hasta cualquier suceso inusual o importante. Comienza a adquirir el punto de vista de los participantes respecto de cuestiones que se vinculen con el planteamiento del problema. Después podrás tener una perspectiva más analítica o de un observador externo. Recaba datos sobre los conceptos, lenguaje y manera de expresión, historias y relaciones de los participantes. Detecta procesos sociales fundamentales en el ambiente y determina cómo operan. Toma notas y empieza a generar datos en forma de apuntes, mapas, esquemas, cuadros, diagramas y fotografías. Además, recaba objetos y artefactos. Elabora las primeras descripciones del ambiente. Poco más adelante se retomará este punto. Reflexiona sobre tu propio papel, las alteraciones que provoca tu presencia y las vivencias que también son una fuente de datos. Tu labor como investigador es como la del detective que arriba a la escena del crimen. Primero observa el lugar de forma holística. Por ejemplo, si se trata de un asesinato en una casa, mira toda la habitación donde se encuentra el cadáver, desde las paredes, puertas y ventanas hasta el piso, así como los objetos que hay en el cuarto y el mobiliario. Cada pieza es vista en relación con todo el contexto. Analiza la posición del cuerpo humano, los gestos de la persona fallecida, los rastros de sangre. Toma muestras de cualquier artefacto o material desde una posible arma hasta cabellos y fibras de la ropa y del piso, así como rastros de pisadas y huellas. Todo lo considera y no solo aquello en la habitación donde se localiza el individuo supuestamente asesinado, sino cada cuarto y rincón de la casa, jardín, cochera y sótano. Después de esto se envían los objetos recolectados a un laboratorio para que les practiquen los análisis apropiados. Por ejemplo, tipo de sangre, ADN y composición química. A medida que se interpretan las evidencias, el detective enfoca su observación en los elementos vinculados con su problema de investigación, el crimen cometido. La descripción del contexto o ambiente te será útil como dato cualitativo y para ayudarte en la interpretación de los resultados en el análisis posterior. También en la inmersión inicial puedes usar diversas herramientas para recabar datos sobre el contexto y completar las descripciones, como entrevistas y revisión de documentos, enmarcar toda observación. Las anotaciones o notas de campo. Es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados a nuestro planteamiento. Si no se puede hacer, la segunda alternativa es efectuarlo lo más pronto posible después de los hechos. Como última opción, las anotaciones se producen al terminar cada periodo en el campo, al momento de un receso, una mañana o un día como máximo. Resulta conveniente que tales registros y notas se guarden o archiven de manera separada por evento, tema o periodo. Es muy recomendable grabar audio o video, así como tomar fotografías, elaborar mapas y diagramas sobre el contexto o ambiente, y en ocasiones tus movimientos y los de los participantes a observar. En las anotaciones es importante incluir tus propias palabras, sentimientos y conductas. Otras recomendaciones sobre las notas son, al dictarlas, grabarlas o escribirlas, utilizar oraciones completas para evitar confusiones posteriores. No olvides registrar tiempos, fechas y horas, y lugares a los que se hace referencia o anotar la fuente bibliográfica. Si se refieren a un evento, anota la duración de este. Transcribe o transfiere a la brevedad posible las notas o bitácoras de campo. Anotaciones de la observación directa. Descripciones de lo que estás viendo, escuchando, olfateando y palpando del contexto y de las cosas o participantes observados. Anotaciones temáticas.
Son ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría, categorías y temas que surjan, conclusiones preliminares y descubrimientos que a tu juicio vayan arrojando las observaciones. Anotaciones personales. Claramente del aprendizaje, los sentimientos y las sensaciones del propio investigador. Anotaciones de la reactividad de los participantes. Cambios inducidos por el investigador, problemas en el campo y situaciones inesperadas. Después puedes clasificar el material por fechas, temas, por ejemplo, expresiones depresivas, de aliento, de agotamiento, individuos, unidades de análisis o cualquier criterio que consideres conveniente de acuerdo con tu planteamiento del problema. Luego resumes las anotaciones teniendo cuidado de no perder información valiosa. Al tomar o grabar notas, no debes interrumpir el flujo de las acciones. Asimismo, en cuanto a las primeras, debes evitar generalizaciones a priori y juicios de valor imprecisos, que a veces son racistas o despreciativos hacia los participantes. La bitácora o diario de campo es una especie de diario personal donde además se incluyen descripciones del ambiente, iniciales y posteriores que abarcan lugares, personas, relaciones y eventos, mapas del contexto y lugares, diagramas, cuadros y esquemas, secuencias de hechos o cronología de sucesos, vinculaciones entre conceptos del planteamiento, redes de personas, organigramas y otros. Listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías y videos que fueron tomados indicando fecha y hora y por qué se recolectaron o grabaron, y desde luego su significado y contribución al planteamiento. Aspectos del desarrollo de la investigación, cómo vas hasta ahora, qué falta y qué debes hacer. Inmersión en el contexto, ambiente o campo. Situación que consiste en que el investigador se introduce y vive en el entorno que estudia. La inmersión inicial te conduce a generar las primeras categorías y temas sobre el planteamiento, a revisarlo y a afinarlo o modificarlo, para así seleccionar un diseño y una muestra que, como veremos, implica continuar adentrándote en el ambiente y tomar decisiones. La muestra de origen. El muestreo cualitativo está normalmente orientado por uno o varios propósitos. Las unidades de muestreo pueden ser obviamente personas, pero también animales u otros seres vivos. Asimismo, Loveland propone otras unidades. Hay que añadir que estas van del nivel individual al social. Prácticas. Es una unidad conductual que se refiere a una actividad continua, definida por los miembros de un sistema social como rutinario. Episodios. Implica sucesos dramáticos y sobresalientes. Encuentros. Es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial. Papeles o roles. Son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas. Diadas. Parejas que interactúan por un periodo prolongado que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Grupos. Representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido que están ligadas entre sí por una meta y que se consideran a sí mismas como una entidad. Organizaciones. Son unidades formadas con fines colectivos, poseen su origen, estructura, jerarquía y cultura. Comunidades. Se trata de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente, donde surgen organizaciones, grupos, relaciones, papeles, encuentros, episodios y actividades. Subculturas. Estas han sido estudiadas tradicionalmente, aunque los medios de comunicación y las nuevas tecnologías favorecieron la aparición de nuevos tipos de esta unidad social. Estilos de vida. Son ajustes o conductas adaptativas que realiza un gran número de personas en una situación similar. Procesos. Conjunto de actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden de manera sucesiva o simultánea, con un fin determinado. El muestreo adecuado tiene una importancia crucial en la investigación, y la investigación cualitativa no es una excepción. Por esta razón es necesario que reflexiones sobre cuál es la estrategia de muestreo más pertinente para lograr tus objetivos de la investigación, tomando en cuenta criterios de rigor estratégicos, éticos y pragmáticos, como se explicará a continuación. Capacidad operativa de recolección y análisis. El número de casos que puedan manejarse de manera realista y de acuerdo con los recursos disponibles. El entendimiento del fenómeno. El número de casos que permitan responder las preguntas de investigación. El hecho de que la nueva información o datos que se agreguen ya no produzcan o aporten conocimientos novedosos o adicionales, lo que más adelante se denominará saturación de categorías.
La naturaleza del fenómeno bajo análisis. Si los casos o unidades son frecuentes y accesibles o no, si recolectar la información correspondiente lleva poco o mucho tiempo. La tabla es únicamente un marco de referencia, pero la decisión del número de casos que conforman la muestra es del investigador, así como el resultado de los 4 factores que se mencionaron, porque como dice el doctor Roberto Hernández Galicia, los estudios cualitativos son artesanales, trajes hechos a la medida de las circunstancias. El principal factor es que los casos no proporcionen un sentido de comprensión profunda del ambiente y el problema de investigación. Las muestras cualitativas no deben ser utilizadas para representar una población. Otra cuestión a destacar es que una investigación cualitativa la muestra puede contener cierto tipo definido de unidades iniciales, pero conforme avanza el estudio se puede agregar otros tipos de unidades y aún deshacerse de las primeras. Mertens señala que en el muestreo cualitativo es usual comenzar con la identificación de ambientes propicios, luego de grupos y finalmente de individuos. Incluso la muestra puede ser una sola unidad de muestreo. La investigación cualitativa, por sus características, requiere muestras más flexibles. La muestra se va evaluando y redefiniendo permanentemente. Veamos estas clases de muestras, pero hay que entender primero que se utiliza tanto para lo cualitativo como para lo cuantitativo. La muestra de participantes voluntarios. A esta clase de muestra también se le puede llamar autoseleccionada, ya que las personas se proponen como participantes en el estudio o responden a una invitación. Estas muestras se usan en estudios experimentales de laboratorio, pero también en investigaciones cualitativas. La muestra de expertos. En ciertos estudios es necesaria la opinión de expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en investigaciones cualitativas muy exploratorias, para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios. La muestra de casos tipo se utiliza en estudios con perspectiva fenomenológica y etnográfica, en los que el objetivo es analizar los valores, experiencias y significados de un grupo social. Es frecuente el uso de muestras tanto de expertos como de casos tipo. La muestra por cuotas. Es usada frecuentemente en estudios de opinión y mercadotecnia. Por ejemplo, los encuestadores reciben instrucciones de aplicar cuestionarios o realizar entrevistas abiertas a individuos en un lugar público, un centro comercial, una plaza o una colonia. Al hacerlo van llenando cuotas de acuerdo con la proporción de ciertas variables demográficas. Muestras diversas o de máxima variación. Son elegidas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la diversidad de casos para localizar diferencias y coincidencias. Muestras homogéneas. Al contrario de las muestras diversas, en las muestras homogéneas las unidades que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social. Una forma de muestras homogéneas combinada con la muestra de casos tipo, pero que algunos autores destacan como una clase de muestra cualitativa, son las llamadas muestras típicas o intensivas, en que se eligen casos de un perfil similar, pero que se consideran representativos de un segmento de la población. Muestras en cadena o por redes. En este caso se identifican participantes clave y se agregan a la muestra. Se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la información, y una vez contactados los incluimos también. La investigación sobre la guerra cristera operó en parte de una muestra en cadena. Los sobrevivientes recomiendan a otros individuos de la misma comunidad. Este es un ejemplo muy básico y que claramente se da a conocer que de una persona que estuvo en esta guerra puede salir otra, un conocido que claramente vivió en el mismo tiempo. Muestras de casos extremos. Estas muestras son útiles cuando te interesa evaluar características, grupos o situaciones alejadas de la normalidad o de prototipos. Imagina que quieres estudiar a personas sumamente inteligentes. Podrías seleccionar una muestra de niños genios. De igual forma, si tratas de evaluar métodos de enseñanza para estudiantes muy problemáticos, eliges aquellos que han sido expulsados varias veces. Muestras por oportunidad. Se trata de casos que de manera fortuita se presentan ante el investigador justo cuando los necesita, o bien individuos que requieres y se reúnen por algún motivo ajeno a la investigación, lo que te proporciona una oportunidad extraordinaria para reclutarlos.
Muestras teóricas o conceptuales. Cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría, puede mostrar casos que le sirvan para este fin. Es decir, se eligen las unidades porque poseen uno o varios atributos que contribuyen a formular la teoría. Muestras confirmativas. La finalidad de las muestras confirmativas es sumar nuevos casos cuando ya en los analizados se suscita alguna controversia o surge información que apunta en diferentes direcciones. Puede ocurrir que al analizar los primeros casos surjan hipótesis de trabajo y otros casos posteriores las contradigan o no se encuentren tendencias claras. Entonces, se seleccionan más casos similares a aquellos donde emergieron las hipótesis y también casos donde se contradijeron, hasta comprender lo que verdaderamente sucede. Muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado. A veces hay casos en el ambiente que no podemos dejar fuera. Por ejemplo, en el estudio sobre la guerra cristera no podría quedar excluidos los cronistas de las ciudades. Muestras por conveniencia. Estas muestras están formadas para los casos disponibles a los cuales tenemos acceso. En ocasiones, una misma investigación requiere una estrategia de muestreo mixta, que combine varios tipos de muestra, por ejemplo, de cuotas y en cadena. En todo el proceso de inmersión inicial en el campo, inmersión total, elección de las unidades o casos y la muestra, debes tomar en cuenta el planteamiento del problema, el cual constituye el elemento central que te guía en todo el proceso o ruta. Pero tales acciones pueden hacer que el planteamiento se modifique de acuerdo con la realidad del estudio, construida por el investigador, la situación, los participantes y la interacción entre el primero y estos últimos. El planteamiento siempre estará sujeto a revisión y a cambios. Muchas gracias por su atención.